¿Qué tal? Saludos. Voy a ir compartiendo la historia del automóvil en una serie de episodios y en este voy a compartir los orígenes del automóvil. La primera máquina rodante, si se podría decir así, autónoma de la historia se construyó en China allá por el siglo XVII, exactamente en el año de 1678. El artífice de este automóvil a vapor de 3 ruedas fue el jesuita francés Ferdinand Barbès, 1623-1688. Y en el año 1769, en Francia, el ingeniero Nicolas-Joseph Cournot, 1725-1804, construyó el primer vehículo autopropulsado del que se tiene registro histórico, al cual llamó carreta de carga pesada a vapor. Se trata de un vehículo con 3 ruedas de carreta, una delantera y 2 traseras, un peso aproximado de 2.800 kilogramos y un motor a vapor delantero, donde en una carretera común estarían los caballos de tiro, con un enorme tanque de carbón incandescente que evapora el agua, pistones y bielas que convierten el movimiento lineal producido por la presión del vapor en movimiento rotacional a través de un mecanismo que genera la rotación de las ruedas y por consiguiente el movimiento del vehículo, el cual puede alcanzar una velocidad de hasta 3.8 kilómetros. Y en 1784 el ingeniero e inventor británico William Murdoch, 1754-1839, construyó otro carro a vapor y el primero fabricado en Gran Bretaña y en un país que no fuera Francia. Se trata de un pequeño carro triciclo a escala de unos 30 centímetros de altura, con una rueda delantera pequeña y 2 traseras de mayor tamaño, un motor a vapor con caldera ubicado en la parte posterior entre las 2 ruedas y una palanca que funciona como timón de giro para mover la rueda delantera. Este vehículo contaba con algunas novedades, como un cilindro parcialmente metido en la caldera y con una válvula de seguridad para evitar explosiones. Murdoch hizo la primera demostración pública de un vehículo propulsado en Gran Bretaña, en el Salón River del King's Head Hotel en la ciudad de Truro. En la actualidad, este vehículo en miniatura se encuentra en el Museo Tintin de Ciencias de Birmingham. En 1786, Murdoch construyó otro modelo y, según algunos, en los años de 1790, llegó a construir algún otro modelo de tamaño a escala humana lo suficientemente grande como para transportar un pasajero, aunque no hay ningún registro ni documento histórico que confirme esto último. Murdoch no tuvo tiempo de involucrarse de lleno a su proyecto, ya que trabajaba para la empresa de máquinas a vapor de Matthew Boulton, 1728-1759, y del ingeniero escocés James Watt, y no tenía demasiado tiempo libre. En 1786, el británico William Symington, 1763-1831, construyó el primer automóvil a vapor de tamaño grande, o sea a escala humana, de Gran Bretaña. Se trataba de un carruaje a vapor cuyo diseño se asemejaba al de un carruaje tirado a caballos, ya que el motor a vapor se encontraba aislado del resto del vehículo, al igual que los caballos de un carruaje común, solo que en lugar de estar adelante, se encontraba en la parte de atrás, empujando al carruaje que se encontraba delante suyo. La tracción de este vehículo era directa a las ruedas traseras y fue exhibido en la ciudad de Edimburgo, y a pesar de haber funcionado algunas veces, no tenía un buen rendimiento y pronto el proyecto fue abandonado. Ya en 1794, el inventor británico Richard Trevithick, 1771-1833, conoció el modelo a escala de William Murdoch,
Cabe mencionar que fueron vecinos y vivieron a pocos metros de distancia entre los años 1797 y 1798 en la ciudad de Redruth, en la región inglesa de Cornwall, al sudeste de Gran Bretaña. En 1799, inspirado en el trabajo de Murdoch, Richard construyó el que se piensa fue el primer motor a vapor de alta presión, completamente funcional. En 1801, Trevithick construyó el primer automóvil totalmente funcional y de buen rendimiento de Gran Bretaña. Lo llamó Puffin Devil, diablo humeante, y en víspera de Navidad de ese año realizó una demostración pública, transportando 6 pasajeros de la ciudad de Camborne, también en la región inglesa de Cornwall, a la vecina población de Bacon. Durante este experimento, incluso fue conducido cuesta arriba por la zona de un cerro. El vehículo tenía un peso de 1520 kilogramos y gracias al mayor rendimiento de su motor a vapor de alta presión y un solo pistón, podía alcanzar una velocidad máxima de 14.5 kilómetros por hora. Y después de algunas pruebas más, este automóvil a vapor, con forma de pequeña locomotora, de hecho se trataba de una locomotora para andar por caminos, se rompió al pasar por una zanja en un camino. El vehículo fue dejado en una especie de refugio, por error con la caldera aún encendida, mientras los operadores fueron a comer a un pub cercano. Durante todo ese tiempo el agua de la caldera se evaporó completamente y la máquina comenzó a quemarse, quedando finalmente destruida. Sin embargo, Trevithick no lo vio como un problema grave y continuó con más desarrollos durante los siguientes años, entre ellos la primera locomotora ferroviaria a vapor. El primer automóvil Trevithick era muy incómodo para llevar pasajeros y tenía un diseño estético poco agradable. Así que en 1803 construyó, junto al ingeniero mecánico y capitán de minas inglés Andrew Vivian, quien era su primo y además socio, un carruaje con cabina y asientos para llevar varios pasajeros, que según algunos consideran como el primer automóvil pensado especialmente para llevar pasajeros sentados cómodamente, aunque otros sostienen que el vehículo de Symington del año 1786, a pesar de no haber tenido un buen rendimiento, fue el primer automóvil destinado al transporte de pasajeros sentados cómodamente. Pero lo que sí queda claro es que el carruaje de Trevithick sí fue el primer automóvil de buen rendimiento y totalmente funcional. Este vehículo tenía forma de carruaje, pero sin caballos, sino un motor a vapor con caldera y tubo de escape en la parte posterior. Contaba con 2 grandes ruedas traseras de 2.40 metros de diámetro conectadas al eje de tracción del vehículo. Fue mandado a construir en los talleres de carruajes de William Felton, en Londres, y las partes del motor se fabricaron en la ciudad de Holmouth, en la región de Cornwall, desde donde fueron transportadas hasta los talleres de Felton, donde se ensamblaron. Se le llamó London Steam Carriage, carruaje a vapor londinense, aunque también se lo conocía con el nombre de Puffin Dago, a lo que es lo mismo dragón humeante, y fue probado en una demostración pública en un recorrido de 16 kilómetros a través de las calles del centro de Londres, que se cerraron especialmente para este experimento a todo otro tipo de tráfico, llevando entre 7 y 8 pasajeros a una velocidad de entre 6 y 14.5 kilómetros. El London Steam Carriage tenía una longitud de 4.90 metros por un ancho de 2.18 metros y una altura de 3.45 metros. Su peso al vacío era de 1.900 kilogramos, 1.9 toneladas. Su motor tenía una potencia de 3 caballos de fuerza a 50 revoluciones por minuto. La transmisión se realizaba a través de engranajes de impulsores separados en cada una de las ruedas traseras. El conductor podía elegir transmisión a una de las ruedas o a ambas.
Tenía una autonomía de 15 kilómetros con 180 litros de agua en el tanque de la caldera y capacidad para 8 pasajeros. Sin embargo, el London Steam Carriage resultó ser bastante incómodo para los pasajeros y poco rentable, ya que era mucho más caro de mantener y hacer funcionar que un carruaje tirado a caballos, además de ser su velocidad bastante similar. Finalmente, durante otro experimento, el carruaje terminó colisionando contra las rejas de una casa, por lo que los potenciales compradores e inversores perdieron completamente el interés en este vehículo. En 1805, el ingeniero e inventor estadounidense Oliver Evans construyó el que fuera el primer automóvil de Estados Unidos, un carro a vapor anfibio, el primer vehículo anfibio del mundo, con forma de barco para navegar en el agua y ruedas para andar por la tierra. Este vehículo además contaba con una hélice trasera para navegar por aguas fluviales. Tenía 9 metros de largo por 3.5 metros de ancho y un peso de 17 toneladas. Su motor podía generar una potencia de hasta 5 caballos de fuerza. Su único cliente fue la Junta de Salud de la ciudad de Filadelfia, que lo requirió para dragar los bancos de arena en los astilleros de la ciudad. Por ello se lo llamó excavador anfibio. Finalmente resultó poco práctico por su gran peso, los problemas para doblar en tierra y la poca eficiencia de su motor, pero sí sirvió para plantar la idea en Estados Unidos de que era posible en un futuro el uso de vehículos propulsados a vapor para transportarse por este enorme país. Finalmente, en 1808, como el Ruptor Amphibolos no solo resultó ser efectivo en las tareas de dragado y se desguazó, Evans incluso en 1812 describió unas décadas antes del desarrollo de la red ferroviaria norteamericana en una publicación suya una imagen futurista de cómo la gente se iba a transportar algún día de un lado a otro, a través de una vasta red de caminos en vehículos propulsados por locomotoras a vapor. Llegará el momento en el que la gente viajará de una ciudad a otra en carruajes con motores a vapor, casi tan rápido como vuelan los pájaros, a 15 o 20 millas por hora. Durante las siguientes décadas se desarrollaron diversos automóviles a vapor experimentales en distintas partes, pero no pasarían a tener aún un uso práctico y útil. Entre ellos, vale mencionar el carro a vapor del ingeniero e inventor checo-polaco Józef Bosek, construido en 1815, que fue el primero en rodar por las tierras checas y de Europa del Este. De esta manera los checos han demostrado, desde un primer momento, ser pioneros en automovilismo en el este europeo. Con una carrocería de madera, espacio para 3 personas y un motor a vapor ubicado en el medio del vehículo, que le permitía a través de una transmisión a las ruedas traseras alcanzar los 15 kilómetros por hora. Ya en 1810 el ingeniero mecánico inglés George Medhurst, el cual diseñó y construyó un carruaje a vapor que probó y funcionó bien. Entre 1819 y 1820 diseñó y construyó un carro a vapor que probó el 3 de abril de 1820, transportando a una persona entre los distritos londinenses de Paddington e Islington. El 6 de julio de ese mismo año realizó otra prueba exitosa y en 1821 construyó un carro a vapor más fuerte que podía subir y bajar por el cerro de Paddington, en Londres, a una velocidad de hasta 8 kilómetros por hora. Hacia 1827, según documentos históricos, George puso a la venta un carruaje a vapor que había construido que podía transportar a 4 pasajeros a una velocidad de hasta 11 kilómetros por hora. En 1821 el ingeniero británico Julius Griffiths diseñó una diligencia a vapor, la cual fue construida por el mecánico Joseph Bramah.
La diligencia contaba con una carrocería de doble cabina que se encontraba entre los dos ejes de ruedas. Su motor a vapor estaba montado detrás del eje posterior. Esta diligencia requería la presencia de dos conductores, o sea, un maquinista que debía viajar en la plataforma trasera junto al motor para controlar su funcionamiento y atender el nivel del fuego en la caldera, mientras que el otro debía estar sentado en la parte delantera para controlar el timón de dirección. Además contaba con un condensador de vapor, que consistía en un sistema de tubos finos que se enfriaban por contacto con el aire externo, condensando así el vapor en agua líquida que luego era empujada a la fila interior de tubos del boiler o caldera. No obstante, la caldera no era lo suficientemente grande como para funcionar durante mucho tiempo y empujar a un vehículo tan pesado, lo cual le daba una baja autonomía, por lo que solamente fue utilizado experimentalmente durante unos años, sin llegar a brindar servicios comerciales regulares hasta que el proyecto fue abandonado. A pesar de ello, la diligencia a vapor de Julius serviría de ejemplo a otros ingenieros que durante los siguientes años desarrollarían carruajes, diligencias e incluso los primeros autobuses autopropulsados de la historia. Un caso muy particular fue el del ingeniero británico David Gordon, quien no confiaba plenamente en el empuje generado por la fricción entre las ruedas y el suelo, ya que sostenía que las ruedas desperdiciaban gran parte de la energía generada por el motor a vapor, especialmente al ascender por pendientes, por lo que en el año 1824 construyó un carruaje a vapor que, además de tener 3 ruedas, contaba con 6 patas de empuje. Estas patas consistían en tubos de hierro con madera en su interior, para combinar la robustez del metal con la liviandad de la madera. Las patas estaban distribuidas en 2 filas, de 3 a cada lado, y cada pata tenía en su extremo inferior una especie de pie con forma de segmento circular, cuya planta dentada tenía especies de dientes de hierro y hueso de ballena. Estas patas no se clavaban en el suelo, sino que se movían hacia adelante y atrás alternadamente y en movimiento semicircular, proporcionando empuje adicional al vehículo. El movimiento alternado de las patas era generado por los mismos 2 motores que propulsaban a las ruedas, y que este carruaje tenía en su parte frontal. Este gigantesco automóvil hexápodo fue bautizado con el nombre de Comet. Aunque el vehículo funcionaba, era muy pesado, al igual que sus patas, por lo que el rendimiento no era muy bueno. Y en 1824, el mecánico británico William Henry James, el cual diseñó, patentó y construyó un carruaje a vapor propulsado por 2 pequeños motores a vapor de 2 cilindros. Luego se asociaría al ingeniero James Anderson para perfeccionarlo entre los años 1826 y 1828. Este vehículo, mientras era probado en un camino en mal estado que cruzaba Epping Forest, bosque de Epping al sudeste de Gran Bretaña, logró alcanzar de 19 a 24 kilómetros por hora, por unos instantes, hasta que una de las calderas se vio dañada y la velocidad se redujo a 12 kilómetros por hora. Por lo demás, el viaje continuó sin incidentes, y algunos consideran que ese era el vehículo a vapor más eficiente que se había construido hasta entonces. Luego, en 1829, construyeron una diligencia a vapor de 3 toneladas y con capacidad para 15 pasajeros, propulsada por 2 motores. Durante los años 1830, James siguió construyendo más carros a vapor experimentales. Por aquel entonces, los ingenieros británicos trazaban principalmente en la construcción de grandes diligencias a vapor experimentales, de varias toneladas de peso, con el fin de lograr el transporte masivo de personas y brindar así servicios que compitieran con los de las diligencias tiradas a caballos y con el, por aquel entonces, emergente ferrocarril. Entre 1825 y 1829, el inventor británico
Wordsworth Gurney construyó algunos carruajes a vapor que podían alcanzar velocidades de hasta 32 kilómetros por hora y solía realizar excursiones con pasajeros por zonas suburbanas de Londres. En 1829, uno de sus vehículos a vapor realizó ya un viaje entre Londres y la ciudad de Bath a un promedio de 14 kilómetros por hora. Pero no tuvieron éxito comercial en gran medida debido al miedo de las personas de viajar en el mismo carro junto a una caldera de vapor que podría explotar en cualquier momento. Para contrarrestar estos miedos, Gurney desarrolló vehículos articulados en los que el carruaje de pasajeros iba separado y atado a otro carro propulsor a vapor que tiraba del carruaje de pasajeros. En 1830, el inventor británico Walter Hancock puso en funcionamiento una serie de servicios de autobuses. En 1829 había construido un autobús a vapor de 10 asientos, al cual bautizó con el nombre de Infante, y que a partir de 1831 comenzó a brindar servicios regulares entre el centro de Londres y la zona de Stratford, ubicada a unos 10 kilómetros al este. Se suele considerar a estos como los primeros servicios de autobuses de la historia. A partir de 1833, Walter comenzó a brindar servicios regulares con un innovador autobús a vapor que llamó Enterprise, que unía las zonas londinenses de London Wall, Islington y Paddington. Este autobús requería 3 operarios para funcionar: un conductor en la parte delantera encargado de manejar el timón, un segundo operario ubicado en un pequeño compartimento de la parte posterior del vehículo, entre la caldera y el motor, quien se encargaba de controlar los niveles del agua del tanque y colocar la palanca de reserva cuando era necesario, y un tercero, ubicado sobre una plataforma posterior, responsable de mantener el fuego y aplicar los frenos cuando era necesario. Sin embargo, a causa de conflictos con sus socios inversores, Hancock dio de baja el servicio y a partir de entonces se dedicó a operar por su cuenta otros servicios de autobuses a vapor, entre los años de 1833 y 1840. En 1836, Hancock comenzó a brindar servicios de autobuses entre distintas zonas de Londres con un novedoso vehículo llamado Automaton, con capacidad para 22 pasajeros sentados y que podía alcanzar velocidades superiores a los 30 kilómetros por hora, aunque normalmente circulaba a velocidades de entre 19 y 24 kilómetros por hora. El empresario Charles Dance se vio interesado en los vehículos de Gurney, por lo que lo inauguró en la década de 1830. Servicios diarios entre la ciudad de Londres y el pueblo balneario de Brighton, ubicado a 85 kilómetros hacia el sur. En 1833, durante unos meses, Dance y Gurney brindaron un servicio de autobuses a vapor articulados entre las ciudades de Gloucester y Cheltenham, ubicadas a unos 86 kilómetros, que cubrían el trayecto 4 veces al día, pero a causa de las presiones de empresarios relacionados al negocio de carruajes tirados por caballos, así como de funcionarios locales poco abiertos a este tipo de innovaciones, el servicio tuvo que ser suspendido. Estos servicios de autobuses siguieron funcionando hasta el comienzo de la década de 1840, cuando, a causa del constante creciente auge del ferrocarril y la presión ejercida por los empresarios de carruajes tirados a caballo, se implementaron una serie de legislaciones que establecían peajes para caminos que eran conocidas como Turnpike Acts, lo cual adelantó la prestación de servicios de autobuses a vapor. La situación para los automóviles a vapor y cualquier otro tipo de vehículo autopropulsado que no fuera el ferrocarril empeoró aún más a partir de 1861, cuando nuevamente, por presión de los empresarios ferroviarios y de carruajes a caballo, se implementaron otras leyes aún más estrictas, conocidas como leyes de transporte,
que impusieron una serie de duras prohibiciones a todo tipo de vehículos mecánicos autopropulsados de caminos y que limitaban la velocidad máxima permitida en caminos a 16 km por hora y a 8 km por hora en ciudades. Estas leyes se reforzaron en 1865 cuando las velocidades máximas permitidas se redujeron aún más, a 6 km por hora en caminos y a 3 km por hora en ciudades, y con la obligación de que un banderillero fuera caminando por delante con una bandera roja para avisar el paso de uno de estos vehículos autopropulsados. Solamente en 1879 se estableció una excepción para tranvías a vapor y más adelante eléctricos, los cuales no estaban sujetos a estas prohibiciones. Estas duras leyes literalmente vaciaron a los caminos británicos de todo tipo de vehículos autopropulsados, salvo tranvías, hasta 1896, año en que fueron derogadas, permitiendo un excepcional desarrollo del ferrocarril en Gran Bretaña. En 1859 el británico Thomas Rickett construyó para el marqués de Stafford un vehículo a vapor de 3 ruedas con un sistema de transmisión por cadena a rueda posterior derecha, frenos aplicados a las ruedas traseras, motor a vapor de 2 cilindros y que podía alcanzar velocidades de hasta 30 km por hora. En este automóvil podían viajar de 3 personas en la parte delantera con el conductor sentado a la derecha y un encargado de controlar la caldera en la parte de atrás. En 1860 el conde de Caithness le encargó un segundo automóvil a Rickett, el cual fue exhibido ante la familia real en el castillo de Windsor en enero de ese año y con el que el conde también realizó, junto a Rickett, encargado de controlar la caldera, un viaje de 235 kilómetros entre la ciudad de Inverness y el castillo de Barrowhead, en el norte de Gran Bretaña. Un tiempo después, Rickett intentó comercializar estos vehículos, pero a causa de las duras leyes que limitaban las velocidades en Gran Bretaña, sus vehículos no tenían un propósito práctico y tuvo que abandonar el proyecto. Hasta 1830 hubo pocas iniciativas en el ámbito de los automóviles a vapor fuera de Gran Bretaña, con algunas pocas excepciones en Estados Unidos y la de Joseph Wozek en lo que hoy es República Checa. Pero este año en Italia el ingeniero boloñés Luigi Pagani construyó un vehículo a vapor que fue probado en su tierra natal, por lo que este puede considerarse como el primer automóvil de Italia. Sin embargo, los resultados técnicos no fueron los mejores, ya que realizaba mucho ruido y se sacudía demasiado por falta de un buen diseño y especialmente de sistemas de suspensión como los que ya tenían los automóviles a vapor británicos. Por otro lado, la reacción de los habitantes de la zona, que no estaban acostumbrados a ver este tipo de vehículos, no fue muy positiva e incluso algunos lo describieron como una máquina monstruosa, ruidosa, que contaminaba el aire y que se movía por su cuenta bajo el efecto de algún tipo de hechicería. Según relatos de la época, algunos campesinos no dudaron en correr detrás del automóvil de Pagani con picos y otras herramientas de labranza para destrozar el aparato y pegarle al demonio que lo conducía. Incomprendido por sus coterráneos de la época, Pagani tuvo que abandonar el proyecto. Recién fue en 1864 que el inventor italiano Innocenzo Manzetti construyó otro automóvil a vapor en Italia. Este vehículo tenía su tanque en la parte frontal y un motor de un cilindro. A partir de 1873 en Francia, el inventor Bollée construyó una serie de vehículos propulsados a vapor que incluyeron varios avances técnicos. El primero de ellos se llamó el Obéissant, el obediente, un autobús a vapor que podía llevar 12 pasajeros a una velocidad promedio de 30 km por hora y alcanzar máximos de hasta 40 km por hora, el cual en 1875 realizó su primer viaje entre París y la ciudad de Le Mans, aproximadamente
en 18 horas. En 1878, ¿vale?, desarrolló al que se considera el primer automóvil producido en serie, con 22 unidades fabricadas en total. Se llamaba La Manselle y se trata de un vehículo de 2.750 kilogramos con capacidad para 6 pasajeros, más el conductor, con motor delantero pero cuya tracción era transmitida a las ruedas posteriores mediante un eje al diferencial y de allí a través de una cadena. Además, entre otras innovaciones, cada una de sus 4 ruedas contaba con un sistema de suspensión individual. En 1879, Bollée diseñó otro vehículo similar a la Manselle, que llamó Marianne, el cual serviría para transportar grandes cargas gracias a su motor más potente que podía desarrollar 100 caballos y remolcar hasta 35 toneladas de carga en pendientes. Hacia 1881 construyó otro automóvil a vapor llamado el Rápido, el cual podía alcanzar la velocidad de 62 km por hora y tenía tanto el motor como la caldera en la parte delantera, por lo que podía ser controlado por un solo operador. En 1855 el inventor estadounidense Richard Dutton sorprendió a los neoyorquinos al conducir un carro a vapor desde su casa en la avenida East Broadway en Nueva York al trabajo en la calle Columbia 24. Sin embargo, el ruido y la vibración que producía su automóvil asustó tanto a los caballos que transitaban por las calles de la ciudad, por lo que las autoridades lo limitaron a transitar solamente por una calle. Tras quedar destruido este automóvil en un incendio, volvió a construir un segundo automóvil a vapor en 1866, aunque este también recibió una reacción negativa de la gente de la ciudad, por lo que el inventor se mudó junto a su familia y el automóvil a Long Island. Allí, este vehículo se convirtió en algo muy común para los habitantes de la zona y lo usaba regularmente. Lo condujo durante varios años, sostenía que tenía una velocidad máxima de 51 km por hora y que podía transportar hasta 10 pasajeros a 22 km por hora, solamente con un barril de carbón. No obstante, este automóvil no logró obtener la popularidad esperada por su creador. En 1859, el ingeniero Stephen Rupert empezó a experimentar con motores a vapor, pero sus trabajos no fueron muy conocidos hasta que en 1863 la revista Scientific American publicó un artículo sobre su último gran logro, un automóvil de 4 ruedas con capacidad para 2 pasajeros y un motor a vapor de 2 caballos de fuerza que le permitía alcanzar una velocidad máxima de 40 km por hora. Durante el transcurso de 3 décadas construyó alrededor de 10 automóviles. En 1863, Clarence Simmons, empleado de la compañía de gas y electricidad de la ciudad de Lynn, construyó un automóvil con un motor a vapor vertical de 2 cilindros que le permitía alcanzar los 16 km por hora en tan solo 5 minutos. Luego de producirse la suficiente cantidad de vapor, Simmons recibió el permiso especial para conducir su automóvil durante determinadas horas hacia y desde el trabajo. Luego este vehículo fue comprado por un grupo de promotores comerciales con fines de promoción. Simmons nunca volvió a construir otro automóvil. En 1867, Francis Curtis construyó en Newburyport, Massachusetts, un automóvil a vapor con el motor colocado frente al asiento de pasajeros. El tanque de agua tenía una capacidad de 75 litros y 36 kilogramos. Su motor tenía una potencia de 5 caballos y le permitía alcanzar 40 kilómetros por hora, con la máxima carga de carbón y 6 paradas para recargar el tanque con agua. El automóvil de Curtis podía recorrer 48 kilómetros. Su máxima autonomía de funcionamiento sin recargar el tanque con agua era de unos 15 kilómetros en 26 minutos. Este vehículo ostenta el primer escape en automóvil de la policía de Estados Unidos, ya que durante una prueba varios vecinos se sintieron molestos al ver circular a este aparato y uno de ellos lo denunció a la policía. Al llegar el oficial al lugar, Curtis se escapó en su automóvil mientras el policía lo persiguió a pie. A Curtis le costó convencer al consejo de la ciudad sobre las ventajas de los automóviles a vapor y nunca pudo construir otro vehículo en la ciudad.
En 1867, Canadá tuvo su primer automóvil. Se trataba del buggy a vapor creado por el relojero y joyero Henry C. Taylor, oriundo de la ciudad de Stansted, Quebec. Pesaba 226 kilogramos, contaba con un motor de un cilindro que movía las ruedas posteriores del vehículo y podía alcanzar una velocidad máxima de 24 kilómetros por hora. Su vapor era producido en un tanque vertical de carbón ubicado al frente del coche, el cual estaba conectado por mangueras de goma a un tanque de 23 litros de agua, ubicado entre las ruedas delanteras. Solamente se construyó uno, ya que Taylor no tenía planes de producirlo en serie. Sin embargo, fue exhibido en varias ferias de la zona. Este vehículo quedó abandonado y medio desarmado durante casi un siglo en un granero, donde la madera de su carrocería y ruedas se había deteriorado. Cuando fue redescubierto en la década de los años 1950, fue comprado por el Museo de Ciencia y Tecnología de Canadá en Ottawa, para ser restaurado a partir de entonces, exhibido como el primer automóvil de Canadá. Por su parte, Suiza tuvo uno de los primeros automóviles de producción nacional, en 1877, cuando el ingeniero Thury, proveniente de la ciudad de Ginebra, construyó con la financiación económica del estudiante de medicina Jean-Jacques Nussberger un automóvil a vapor de 3 ruedas que podía alcanzar una velocidad máxima de 50 km por hora. Durante los años 1880 y 1890 se fabricaron comercialmente decenas de automóviles a vapor, principalmente en Estados Unidos y Francia. Sin embargo, dada la poca eficiencia y rendimiento brindados por los motores a vapor, la necesidad de recargarlos con agua constantemente durante un viaje y el gran ruido que producían, por aquellos años se buscaban tecnologías alternativas de propulsión de automóviles. Estas tecnologías alternativas fueron la electricidad primero y finalmente los motores de combustión interna a gasolina. A partir de los años 1860, convertirían el vapor y la electricidad para convertirse en la fuente de energía principal de los automóviles, y desde los años 1880 se sumaría a la contienda la tecnología de motores de combustión interna a gasolina, la cual en 1912 se convertiría en la principal fuente de propulsión de los automóviles y aún hoy sigue siéndolo. Entre 1912 y 1930 se siguieron fabricando automóviles con motores a vapor en cantidades pequeñas, aunque casi habían sido reemplazados completamente por los motores de combustión interna, ya que era la fuente de propulsión más eficiente y barata y la preferida de las grandes marcas automotrices, que comenzaron a surgir desde 1885. A partir de los años 1830, los automóviles a vapor que se construyeron fueron principalmente experimentales. Durante buena parte del siglo XIX, con el desarrollo de las nuevas tecnologías eléctricas, algunos inventores trabajaron en el diseño de vehículos que, en el lugar de propulsarse con motores a vapor, lo hicieran con motores eléctricos. La electricidad era una tecnología que consideraban más limpia y que, si se le aplicaba correctamente, podría dar como resultado motores más pequeños, pero a la vez más potentes y eficientes. Además, con motores eléctricos se evitaría la engorrosa tarea de recargar constantemente con agua y carbón las enormes calderas que estos vehículos a vapor tenían para seguir funcionando. Bueno, con esto estamos llegando al final de este episodio de la historia del automóvil. En el próximo estaré compartiendo los primeros vehículos eléctricos de la historia. Comparte el episodio si te gustó, dale me gusta, suscríbete al canal. De igual manera puedes apoyarte desde el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, me despido hasta un próximo episodio.